invitado a Manuel Sarabia, el psicólogo. Sí, es un tema que queremos tocar porque definitivamente a todos los padres nos interesa el tema del bullying. ¿Qué se hace para lograr evitarlo? ¿Cómo podemos manejar, darle herramientas a nuestros hijos? Manuel, ¿quién mejor que tú, como especialista, nos puedas ayudar en esto, ¿no es cierto? Este tema del bullying, de los chicos, la edad de la adolescencia, que nos ha pasado ese tema de acá, ¿no? ¿Por qué es que sienten esta necesidad de poder atacarse entre sí? Buenos días, Mari, buenos días, René. Mira, primero hay que comenzar definiendo, ¿no? ¿Qué es bullying? O sea, para que haya bullying tiene que haber la intención de hacer daño. O sea, no es que fue de casualidad, no es que fue sin querer, sino hay la intención de hacer daño a nivel emocional, a nivel físico. O sea, lo que busca, en este caso, el niño o la niña, es que su compañero se sienta mal, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? De que va a obtener, lamentablemente, el agresor o la agresora va a obtener una audiencia, que es lo que termina reforzando la conducta. De repente se burlan de alguien y todo el salón se ríe. Que de todo el mundo le aplaude, como que busca esa... Ese es el reforzador. Esa validación. O sea, ¿cuál es la motivación de los adolescentes para hacerle bullying, para quererle hacer daño a otro Para bullear compañero? a alguien, ¿no? Mira, pueden haber varias causas. Entre ellas, por ejemplo, puede ser que el mismo adolescente haya sido víctima de violencia en su propia casa. Ajá. Entonces, en su casa, de repente, un hermano mayor o entre los mismos padres haya habido violencia y de alguna forma descarga esta violencia que viene de casa, la descarga en el colegio y obtiene un reconocimiento social a través de la risa, a través del aplauso, como bien señalas. Claro, y ahora, y en la casa nosotros, ¿no? Tenemos que reforzar definitivamente el hecho de que nuestros hijos tengan estas herramientas para no dejar que nadie le pueda atacar emocionalmente ni tampoco física. ¿Cómo hacemos? ¿Qué decimos? Por supuesto, tenemos que desarrollar en nuestros hijos empatía, pero acá hay otro tema. Fíjate, en los países desarrollados donde este tema está mapeado hace muchísimo tiempo y han logrado bastante éxito, no solamente se trabaja con el agresor, no solamente se trabaja con la víctima, sino con los testigos, con estos testigos que están permitiendo que se dé este abuso, porque otro elemento del bullying, además de la intencionalidad, es la diferencia física, porque una cosa es la pelea entre dos personas que más o menos pueden equipararse, y otra cosa es que una persona grande golpea a un pequeño que no tiene la mínima opción de defensa. Pero hay un público que está permitiendo, ¿no? ¿Cómo es eso que el público permite? Porque El lo público prueba. no se mete, Nadie no lo se detiene. mete a detenerlos, no se mete a decir, ¿sabes qué? O Si simplemente... ese público son los profesores. Peor todavía, porque fíjate, ahí René acabas de tocar un tema bastante sensible. Hay más de 29.000 denuncias de bullying de parte del personal administrativo, de los profesores, hacia los alumnos. Entonces, acá, y es a lo largo de 10 años que esos son cifras del CICB, ¿no? Manuel, y tú que trabajas mucho con chicos, con adolescentes, ¿qué tan frecuentes son los casos que llegan a tu consultorio y te dicen, sí, mi hijo es víctima de bullying? ¿Y desde qué edad más o menos que tú has visto según tu experiencia? Mira, desde pequeñitos. Ahora hay bullying en inicial, en primaria, en secundaria. ¿Hablamos de 4 o 5 años? Sí, claro, entre hombres y mujeres, niñitos pequeñitos que golpean al otro, que le quitan la lonchera. Y hay cosas muy crueles que de repente a veces no son visibles, como por ejemplo, no solamente se burlan del aspecto físico, de la etnia, sino incluso hay bullying porque no tienes papá. Ah, sí, claro. O porque no eres hijo tienes mamá, divorciado. o porque se murió. Sí. Entonces, ¿Y el con qué nivel de... mensajes vienen los niños cuando te han tocado así, por ejemplo? O sea, ¿qué te dicen? ¿Así? Muy tristes, deprimidos, no quieren ir al colegio, no pueden dormir. O sea, acá hay otro tema que son las secuelas del bullying. Y ¿sabes qué pasa? Que al final son cifras que ya no duelen, porque fíjate, estamos en 10.000 denuncias hasta septiembre de este año. No, tremendo, tremendo. Y los comenzamos padres, ¿cómo podemos hacer para detectar tanto que nuestro hijo puede ser un bulero, agresor, como que nuestro hijo o hija puede ser la víctima? Mira, cuando un niño comienza con no quiero ir al colegio, al comienzo nosotros lo tomamos, seguramente quieres dormir, quieres quedarte, pero tenemos que empezar nosotros a indagar qué es lo que está pasando con ese niño, con esa niña, por qué hace tanta resistencia para ir al colegio. ¿Es de repente le tienes miedo al profesor, le tienes miedo a los exámenes o qué está sucediendo? Porque hay como una especie de periodo ciego donde no sabemos el niño por qué tiene problemas para dormir, a veces llora en silencio, de repente últimamente está más irritable. Claro. Tenemos que acostumbrarnos
a construir, yo siempre hablo de estos microespacios de confianza, de cariño, ¿para qué? Para que el niño pueda soltarse y empezar a contar. Pero cuando nos cuenta, cuando nosotros nos cuenta, ¿sabes qué? Sí, en el salón me fastidian, se burlan de mí o me pegan, ahí nosotros tenemos que tomar acciones concretas. ¿Y ahí qué decimos? Por ejemplo, unas frases para que la gente pueda Tenemos que saber también. decirle, ¿sabes qué, hijito? Mañana voy a hablar con tu profesor, voy a hablar con tu director, o sea, decirles qué es lo que vamos a hacer y decirle además, no es tu culpa. Ah, Tú no, no claro. tienes la culpa de eso, hay que sacarlo de ahí al niño. Yo ¿No? Y siempre de digo, padre a padre, o sea, por ejemplo, yo puedo hablar amablemente, no chorarme, ¿no? Hablar con el padre del niño que bulea a mi hijo y explicarle la situación. no, pero ahí, por ejemplo, hay que darle herramientas a todos los padres porque lamentablemente a veces hay personas que no son tan abiertas, ¿no? Claro. Y ahí se necesita de repente de la ayuda del Profesores, colegio, justamente. de los profesores, para sensibilizar, porque acá enfrentar al bullying es tarea de todos. Hay una ruta que comienza desde afuera, desde la Claro. calle, ¿no? Y ahora, en los últimos años se ha hecho campañas, ¿no? Para decir, no, alto al bullying, ¿no? En los colegios. Pero ¿tú crees que se está haciendo suficiente o hay algo más que debería hacerse para frenar el tema? Mira, qué buena pregunta, Mari, porque las cifras hablan por sí mismas. Estamos en 10.000 en lo que va del año. Pues. ¿no? Entonces, más de 39.000, o sea, desde el 2000, desde hace 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que no es suficiente tanto la prevención como la reacción, porque tiene que haber una campaña preventiva y también tiene que haber una reacción de parte de los Por colegios, supuesto. de darles... Una pregunta antes de las inquietudes que nos han alcanzado por el QRAT matinal. Yo escuchaba de chico, ¿no? Son generaciones distintas, hemos visto cómo hace poco también una profesora le jaló de las orejas a un niñito y a mí me pasaba, y eso no quiere decir que como a mí me pasó esté bien. La gente dice ahora, no, a mí me jalaba las orejas, me pegaba con la regla, ahora la generación de cristal. No, pues eso es ignorancia pura, pues. Claro. Eso es ignorancia pura. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué pasa? Porque se normaliza la violencia, ¿no? ¿A qué voy? A que muchas veces dicen, hijito, los hombres sobre todo por el machismo y todo, ¿no? Tírale un puñete, defiéndete. Tienes que aprender a defenderte y si tú le tiras un puñete y le pegas al grandote, ya nunca más te van a molestar. Mira, tal ese esa? tema es bien interesante porque es algo que se refuerza bastante, pero lo que nosotros no estamos viendo es que para que haya bullying hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el grandote empujaba al pequeño, el pequeño golpea al grandote y eso lo enfurece más y ahí es donde corre el riesgo de tener una reacción, una peor reacción. Pero si no es grandote, son igual le tira un puñete. Por eso yo lo vi en el colegio, ¿no? Que el que repetía año bulleaba y de repente un amigo le pegó y se acabó. O sea, le tiró un puñete y dijeron, se acabó, miren cómo se defendió, ya no lo va a molestar más. Pero ahí estamos de alguna forma pues fomentando Fomentando Exacto, la a violencia eso voy. y no enseñándole a nuestros hijos a defenderse con argumentos. Claro. Porque eso es parte también del fondo del bullying. Que los niños, los adolescentes y las personas en general no resuelven sus problemas con argumentos, conversando, sino terminan resolviéndolo a los golpes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice la gente por la interactividad. Martina, es que no hay un trabajo en las escuelas sobre la buena convivencia. Siguiente mensaje, vamos a ponerlo ahora en pantalla. Maribel, demasiada tolerancia en los colegios, falta autoridad. Quizás si levantan la voz los padres, se quejan, pero falta mucho más rigor, es lo que opina Maribel. Y luego tenemos a Jenny quien dice, tengo una niña en segundo de secundaria que viene siendo hostigada y acosada también por alumnas de tercero. Toda esta semana estoy yendo a recoger a mi pequeña del colegio por el temor a que la agredan. O sea, este tema parte del colegio, pues, ¿no? Y ¿sabes qué me preocupa muchísimo? El tema en la adolescencia, porque ahí ya se van a mayores como hemos visto, o sea, a ahorcar, a golpear, ¿no? En los niños y adolescentes. Así es, y hay que ver las secuelas, estas secuelas que pueden quedar de por vida, ¿no? Este miedo a enfrentarse digamos, a este grupo que no para, ¿no? Por eso que es importante trabajar, hacer un trabajo de valores, hacer un trabajo con la empatía. Sobre todo, hay muchas investigaciones que nos dicen, René, que cuando el buleador o la buleadora no tiene público, como que ya no hace sentido. No hace eso, claro. Todo por el reconocimiento. Ahora, social. dos últimas preguntas rapidísimo. Tal vez yo, por haber estado en colegio de hombres, no estaba acostumbrado a ver bullying entre mujeres. Me impacta a mí ver que las mujeres, bueno, somos iguales. Pues hombres y mujeres somos iguales, así como los hombres podemos ser buleros, las mujeres también. Por supuesto que, y desde pequeños, ¿sabes? O sea, no es algo que solamente ocurra en secundaria, ¿no? Esta necesidad de... Es que impacta ver a las chicas, ¿no? Claro. Agrediendo físicamente. Por eso que tenemos que trabajar nosotros desde casa sobre la empatía y
con nuestra presencia estamos validando el bullying. Por eso dicen, a veces hay una frase que dice, no vamos a recordar al final lo que nos dijeron nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos, ¿no? Entonces el quedarnos callados, el no hacer nada, ¿no? Claro. Manuel, por favor, tus redes para que te puedan contactar, para que des siempre estos buenos consejos que tú no sabes dar, por Muchas favor. gracias. Psicólogo Manuel Sarabia, ¿no? Me pueden encontrar en Facebook y también en TikTok. Claro, muchísimas gracias, doctor Sarabia, muy amable.